Porque es la manera en la cual el gobierno financia programas sociales sin tener que aplicar impuestos directamente, lo que es impopular, ¿cierto? Entonces recurren a la máquina impresora de billetes para financiar el gasto. Y entonces, como el gobierno adquiere este dinero antes que los demás, lo gasta a los precios que están en la economía y que son, ¿cierto?, anteriores al alza que se produce una vez que el gobierno va, gasta y consume este dinero. Y después, cuando todo el resto viene a buscar bienes y servicios de la economía, los precios son mucho más altos y por lo tanto el dinero que tienen les alcanza para menos cosas. Así que le está robando de manera silenciosa el gobierno poder adquisitivo a los ciudadanos a través de lo que se conoce como el impuesto inflacionario. Y es bien interesante recordar que esta es una observación que hace John Maynard Keynes ya, que el impuesto es una manera de confiscar secretamente los ingresos de las personas. Sí, yo creo que es imposible tener sistemas de mercado capitalistas que funcionen bien cuando tú tienes muy altos niveles de inflación, porque el sistema de mercado se basa en en una buena operación de la estructura de señales del sistema de precios. Entonces, cuando tú tienes los precios completamente alterados, es muy difícil tu actividad productiva, programar tus costos, calcular bien tus utilidades, tener reservas de valor para poder invertir después, o sea, porque tu moneda vale nada después de que tú has recibido a cambio de lo que provees. Y además, en los países con muy alta inflación, resulta que el Estado, es decir, la clase política, tiene un rol dominante en la economía, porque esa alta inflación es producto del excesivo gasto estatal, siempre. La inflación es en todas partes un fenómeno monetario, y la que estamos viendo hoy día en Europa, en Estados Unidos y en otras partes tiene que ver con una excesiva expansión de dinero por parte de los bancos centrales para financiar gasto estatal de los distintos gobiernos. Y en consecuencia, si tú sigues ese camino y terminas, por ejemplo, en hiperinflaciones, destruyes el sistema económico por completo y obligas a la gente a transitar hacia el uso de otro tipo de moneda en el intercambio que cumpla el rol de preservación de valor, de unidad de cuenta, ¿cierto?, que cumple tradicionalmente el dinero que estás tú destruyendo, producto de la voracidad y la rapacidad de la clase política. Y es cosa de ver Venezuela o de ver Argentina para entender que ningún país con niveles demasiado altos de inflación puede funcionar económicamente. Lo que hay que entender es que la inflación, como he dicho, siempre es un fenómeno monetario. Siempre y en todo lugar. Hoy lo que tú ves en Europa y en España tiene que ver con que el Banco Central Europeo expandió, y viene haciéndolo desde la crisis financiera del año 2008, ¿cierto?, la cantidad de dinero de manera sin precedentes en la historia del euro sin ninguna duda, y podríamos incluso decir en la historia europea. Uno podría irse a países que tuvieron altas inflaciones hacia atrás, como era España o como era Italia, y que tenían siempre problemas de devaluación. Pero como lo hemos visto como bloque, no tiene precedentes. Lo mismo Estados Unidos. Esto es por la expansión artificial de dinero realizada por los bancos centrales, que dicho sea paso, no tienen idea de lo que están haciendo, porque todos se equivocaron sosteniendo que esta inflación iba a ser transitoria. Y esto se debe a que han abandonado las teorías económicas más adecuadas para explicar la inflación y cómo tiene que hacerse política monetaria, como el monetarismo de Milton Friedman y la Escuela de Chicago, que según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, había que desaprenderlo, pues lo dijo textualmente, y transitaron a esto que se llama teoría monetaria moderna, que de moderna no tiene nada. Es el viejo inflacionismo de imprimir todo lo que se pueda y no va a tener ningún costo. Y hoy día estamos pagando, obviamente, por los efectos de esa política inflacionista, y creo que la peor parte todavía va a venir. Y quiero añadir una última cosa. Si fuera cierto que la inflación es por la guerra en Rusia, si fuera cierto que la inflación es por el COVID y el shock de suministro, entonces Suiza, Japón y China, por ejemplo, tendrían altos niveles de inflación y tienen niveles muy bajos de inflación. Están en la misma economía global dependiendo de los mismos insumos, etc. Y ellos no aplicaron esas políticas monetarias expansivas y por eso no tienen los niveles de inflación que tienen los países europeos, ni Estados Unidos, ni hablar de países latinoamericanos. Chile, por ejemplo, era un país muy estable de moneda y por primera vez en décadas tiene inflación de 10% o más. Y eso tuvo que ver con el excesivo gasto estatal, el aumento de liquidez, de dinero circulando en la economía.